Hechos capítulo 10, mata y come. En el transcurso del libro de Hechos vamos a ver que la historia, sobre todo la gran cantidad, el grueso de las historias están vinculadas al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Y ya habíamos visto la conversión de Saulo de Tarso, quien luego será el apóstol Pablo, lo vimos en el capítulo 9. Y luego la historia vuelve hacia finales del capítulo 9 a centrarse en algunas actividades de Pedro. Entre esas actividades de Pedro, hoy día vamos a ver cómo Dios lo utiliza en el capítulo 10, especialmente dirigido a alguien que no era del pueblo judío, y con eso el Señor nos va a hablar a nosotros también el día de hoy. Luego, ya después en el capítulo 13, aproximadamente, poquito antes de empezar el capítulo 13, pero en el capítulo 13 en adelante, ya casi toda la narración del libro de Hechos se centrará más en las actividades propias del ministerio del apóstol Pablo. Muy bien, Hechos capítulo 10, vamos leyéndolo juntos y vamos comentándolo también. Hechos 10, desde el versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este lugar geográfico llamado Cesarea, que queda en la costa, un poco hacia el norte de Israel, es en esos tiempos de Hechos de los Apóstoles, una ciudad y un puerto romano. Ahí estaba el comando general del Imperio Romano en esas provincias, en las provincias de Judea, de Samaria, de Galilea y hacia el lado de Fenicia. Cesarea era una ciudad y un puerto romano importante en esa zona costera, un poco hacia el norte de Samaria y un poco hacia el sur de lo que era Fenicia. Y menciona que en ese lugar había un centurión llamado Cornelio, un hombre, dice acá el texto, piadoso y temeroso de Dios. Cornelio era un centurión, es decir, un oficial romano encargado de una centuria, encargado de 100 hombres, un regimiento de 100 soldados. A menudo en los evangelios, y ahora vemos también en el libro de Hechos, se mencionan a diferentes centuriones y que son mencionados de manera positiva en las escrituras. Hombres piadosos, justos, correctos, respetables. Recuerdan en los evangelios cuando un centurión manda llamar a Jesús porque quería sanidad para su siervo, el siervo del centurión que estaba enfermo, y el centurión le dice a Jesús: no es necesario que vengas hasta mi casa, pero tú tienes autoridad, di la palabra y mi siervo será sanado. Este es otro centurión, Cornelio, del cual se habla de manera muy positiva en las Escrituras. Pero hay que tener en cuenta que un centurión es un militar, un soldado, pero un comandante de un regimiento de 100 soldados, centurión. Y es importante destacar que en ningún caso de los que se ha hablado de centuriones en los evangelios o acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en ningún caso alguno de estos soldados romanos se les ha exigido abandonar la milicia para poder ser cristianos. Lo menciono porque hay algunos grupos religiosos que dicen que no se puede ser cristiano y ser militar al mismo tiempo, y eso no es bíblico. También se nos dice en el versículo 2 que Cornelio, este personaje que estaba en Cesarea, este centurión llamado Cornelio, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, veamos, primeramente, Cornelio, este centurión romano, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Un hombre piadoso se refiere a una persona que tiene devoción y amor por las cosas de Dios. Es una persona que va en pos de asemejarse a Dios. Justamente la palabra piadoso significa como Dios, hacer las cosas como Dios, piadosamente. Es alguien que tiene un estilo de vida que honra y que agrada a Dios.
Y tal estilo de vida no es algo que sea producto del esfuerzo humano, sino es el fruto natural de tener una relación con Dios. Y esto conlleva a expresar una genuina reverencia hacia Dios y un verdadero amor hacia los demás. Ser una persona piadosa y temerosa de Dios. Pero notemos, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, pero le faltaba algo. Más adelante, cuando lleguemos al versículo 22, vamos a ver que el texto incluso dice que él era un hombre justo y de buen testimonio. Entonces, esta forma de referirse a Cornelio nos muestra que este hombre, no siendo judío, siendo un gentil, adoraba al Dios de Israel, al Creador. Y aunque tenía temor y devoción al único Dios, Creador del universo, aún así le era necesario escuchar las palabras del Evangelio para recibir salvación. Eso vamos a ver de inmediato. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con toda su familia. Y esta es una de las funciones de un jefe de familia, de un cabeza de hogar. Conducir a tu familia hacia el temor reverente a Dios, no por obligación, no por la fuerza, mucho menos por extorsión ni por conveniencia, sino en amor. Es una responsabilidad importante. En 1 Timoteo se nos dice que es responsabilidad de un creyente proveer para los suyos. Y por supuesto, un padre de familia, una madre de familia debe proveer para los suyos. El padre, como cabeza de hogar, debe proveer para los suyos. Esta provisión para los suyos implica provisión espiritual, provisión emocional y, por supuesto, provisión material. Pero la provisión material no es ni lo único ni lo más importante. Lo demás también es importante, sobre todo la provisión espiritual. Entonces el padre y la madre en sus hogares deben ser líderes espirituales de su familia, incentivando la relación con Dios, incentivando la oración, incentivando la lectura de la palabra a los miembros del hogar. Y así vemos este hombre, Cornelio, temeroso de Dios y piadoso, él junto con toda su casa. También se menciona que hacían muchas limosnas, lo cual muestra lo que había en su corazón. Sin embargo, dar muchas limosnas no lo convertía en un hombre piadoso, sino porque era un hombre piadoso, es que brotaba de su corazón el hacer muchas limosnas. Esto brotaba de manera natural al manifestar el amor de Dios en él. Con respecto a Cornelio, el versículo 3 dice que Cornelio, el centurión romano ahí en Cesarea, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y que le decía Cornelio. Primeramente se habla de que Cornelio tuvo una visión. Una visión es algo que no es posible ver con los ojos físicos, porque es una experiencia espiritual sobrenatural que Dios puede permitir en su soberanía para cumplir sus propósitos. Vamos a ver en este mismo capítulo dos tipos de visión. Una visión como la que tiene Cornelio, en que de manera espiritual ve a un ángel, a un ser espiritual que cualquiera no lo puede ver si no se manifiesta especialmente. Y hay otro tipo de visiones que es cuando alguien ve algo simbólico, una figura simbólica que representa una verdad espiritual o una verdad de algo que Dios quiere revelar, pero se presenta por medio de simbolismos. Tanto como casi todas los elementos simbólicos que vemos en los libros proféticos, en las profecías del Antiguo Testamento o en el libro de Apocalipsis, con tantas visiones de elementos sobrenaturales, simbólicos. Y vi a una bestia que tenía 10 cuernos y tantas diademas, y que tenía tal cosa y tal característica, y ciertas visiones de cosas que representan algo en especial. Esos dos tipos de visiones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo capítulo. Entonces, tener visiones es una experiencia espiritual válida, incluso para nuestros días, pero nunca para revelar alguna verdad doctrinal o teológica. Todo lo que nosotros necesitamos saber para ser salvos y para caminar una vida cristiana que agrade a Dios, ya ha sido revelado en la Biblia. Todo lo que necesitamos para ser salvos
ya fue hecho y terminado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y sentado por escrito en las Escrituras. Todo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Tuvo esta visión Cornelio como a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, 9 horas después de las 6 de la mañana, y se le presentó un ángel de Dios. Tanto en hebreo la palabra malak como en griego la palabra ángelos significan mensajero. Esto ya hemos hablado en otras oportunidades y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Estos ángeles o los ángeles son seres espirituales. También pueden haber ángeles mensajeros humanos, pero acá está hablando de un ser espiritual que se le presenta a Cornelio por medio de una visión. Pero cuando se trata de ángeles como seres espirituales, seres celestiales, creados por Dios en estado de santidad, el propósito de estos seres es servir justamente como mensajeros de Dios, también para realizar misiones específicas, especiales, encargadas por Dios, y comunican y obedecen a la voluntad de Dios. Los ángeles, aunque son seres espirituales, no están limitados por las leyes físicas, pero pueden tomar forma corporal. Se da el caso en el libro de Génesis cuando se le presentan los 3 ángeles a Abraham y conversan con él, y uno de ellos es el ángel de Jehová. Los ángeles no pueden reproducirse, de acuerdo a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Son seres muy inteligentes y son seres muy poderosos. Y sabemos por las Escrituras que existen jerarquías dentro de todo este cuerpo inmenso de seres angelicales, algo así como grados militares. Y de una cantidad innumerable de ángeles, una tercera parte se rebelaron en contra de Dios, fueron expulsados del reino de los cielos, y estos ángeles caídos son lo que ahora nosotros conocemos como demonios, que están y han estado y están en actividad sobre el planeta. Entonces, volviendo al versículo 3 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y que le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El Señor toma en cuenta todo lo que sucede con nosotros y toma en cuenta las verdaderas intenciones de nuestros corazones, y el Señor ve todo lo que tú hagas para el Señor lo ve. El Señor está al tanto. El Señor no es injusto para no reconocer cuando alguien ama a Dios y cuando alguien hace algo por amor de Dios, aunque nadie merece el favor de Dios, sino que Dios es bueno para querernos bendecir con su gracia. Pero las oraciones y las limosnas, el producto de este corazón temeroso de Dios, este corazón piadoso, llegaron ante la presencia de Dios, y el ángel se lo dice. Y el ángel le sigue diciendo a Cornelio, en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hacia el final del capítulo 9 habíamos visto que Pedro se quedó alojado en la ciudad de Jope, otra ciudad costera, un poco más hacia el sur, en la costa, a la altura de Jerusalén, pero en la costa de Israel, la ciudad de Jope, una ciudad célebre, ya habíamos mencionado eso, porque de ahí fue desde donde Jonás, el profeta Jonás, se quiso embarcar para irse lejos de la presencia de Dios. Esa ciudad está hasta nuestros días allí, cerquita de Tel Aviv, prácticamente pegada a Tel Aviv, allí en la costa. Ahora se conoce como Jaffa o Jaffa, ahí al costadito de Tel Aviv. Y en ese lugar se quedó Pedro alojado, y por eso es que el ángel le dice a Cornelio, que estaba en Cesarea, le dice: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces el ángel indica a Cornelio que haga llamar a Pedro para que Pedro, el apóstol Pedro, le diga qué hacer a Cornelio. Notemos que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios.
y hasta tiene una visión de un ángel, pero las indicaciones acerca de lo que necesita hacer para su vida espiritual las tiene que recibir por la predicación de la palabra por medio de Pedro, no por el ángel y tampoco en forma espontánea, sino por medio de la predicación de la palabra. Y esto nos permite darnos cuenta de que ninguna persona, por muy buena que sea, podrá tener vida eterna junto a un Dios santo si no es regenerada por la gracia de Dios. Y por eso es la necesidad de oír el Evangelio y de ser salvado por Jesucristo. Y este ejemplo que se da con Cornelio, centurión romano, nos sirve de ejemplo recuerdan en el capítulo 9 al principio, en el capítulo 8, cuando se convirtió este funcionario de Etiopía, se le conoce como el eunuco etíope, y así como el eunuco o el funcionario de Etiopía recibió a alguien que le predique de Jesucristo, y el eunuco etíope también era un hombre temeroso de Dios que iba a Jerusalén para las fiestas. Ahora estamos viendo el caso de Cornelio, que es un centurión romano, hombre temeroso de Dios, piadoso, pero que Dios le va a enviar a alguien que le predique acerca de Jesús. Y esto nos hace darnos cuenta de que Dios siempre da oportunidad a todos los seres humanos, y no solamente a los judíos, para que sean salvos. Podemos ver que Dios propicia circunstancias para que Pedro le predicara a Cornelio el Evangelio de salvación a través de Jesucristo. Y también, por supuesto, Dios tenía planes para la ciudad de Cesarea, porque primero había enviado, vimos en el capítulo 8 que había enviado ahí a Felipe el evangelista y que se formó, que se estableció y que formó una familia ahí. Lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo llegue a Cesarea y se va a encontrar con Felipe el evangelista. Pero ahora estamos viendo este acontecimiento con la familia de Cornelio. Entonces Cornelio envía emisarios a llamar a Pedro desde Cesarea hasta Jope. Había una distancia aproximada de unos 45 kilómetros de distancia, y esto podía abarcar 1 día y medio a 2 días de camino. Así que Cornelio envía a los emisarios, y versículo 9 del capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces el apóstol Pedro estaba alojado en la casa de Simón Curtidor en Jope, y más o menos cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía, el apóstol Pedro subió a la azotea. La mayoría de las casas en Israel acostumbraban tener azoteas, un lugar donde podían subir y tenían un sitio plano donde podían almacenar cosas y podían estar allí aparte. Pero vemos que el apóstol Pedro, en su necesidad de tomar tiempo para orar y para estar en la presencia del Señor, busca un lugar apartado. Así también cada uno de nosotros, que podemos vivir en familia, que podemos tener las restricciones de la cuarentena, es apropiado que cada día busquemos un lugar apartado para con tranquilidad poder levantar nuestras plegarias y estar en la presencia del Señor y poder meditar en su palabra también. Versículo 10. Entonces Pedro subió a la azotea a orar, y en el versículo 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces, si Pedro tuvo un gran hambre, muy probablemente estaría en ayunas o quizás estuviera ayunando. Y en esta situación, mientras le preparaban algo de comer y él estaba arriba orando, tuvo un éxtasis, es decir, una visión, no tanto una alucinación producto de tener muchos días sin comer, sino algo que Dios permitió porque quería hablarle a Pedro. Le sobrevino un éxtasis. La palabra en griego muy similar a la palabra en español, pero solamente que en griego es con KS, éxtasis. Y esta palabra griega habla de algo como salir de sí o como un desplazamiento de la mente, un aturdimiento. Es una experiencia cuando alguien pasa por un trance, como un paréntesis en la conciencia, en el tiempo real, y luego estás como en otro lugar. Y es una circunstancia también fuera de lo normal, que puede deberse a circunstancias físicas, si es que, por ejemplo,
las personas que consumen drogas tienen alucinaciones, pero obviamente eso es algo que no es usado por el Señor. A veces por circunstancias emocionales también problemas psicológicos pero muy fuertes pueden producir este tipo de alucinaciones. Pero si son circunstancias espirituales, para un creyente se da cuando es producido por el Espíritu Santo, porque Dios quiere que veas algo para cumplir sus propósitos. Durante el tiempo en que se estaban definiendo las Escrituras, recibimos revelaciones que están registradas en las Escrituras, pero todo lo que necesitábamos saber, lo reiteramos, todo lo que necesitamos saber ya ha sido revelado por completo. O sea que no es posible que en nuestros tiempos alguien tenga un éxtasis, que tenga una visión para revelarnos alguna verdad espiritual, porque todas las verdades espirituales que necesitamos ya están reveladas en las Escrituras. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder ser salvos, para vivir una vida que agrade a Dios y para vivir la eternidad con el Señor. Todo ya lo tenemos revelado, gracias al Señor. Ahora, siempre consideramos abierta la posibilidad de que el Espíritu Santo en su soberanía pueda querer utilizar este tipo de circunstancias en algún creyente. Pero es bueno tener en cuenta que si un creyente es expuesto a una experiencia espiritual de una visión o de un éxtasis, eso no significa que sea espiritualmente superior a los demás. Todo tipo de experiencia espiritual siempre debe producir humildad, modestia, cautela, moderación, recato. Y no es nuestra meta perseguir experiencias espirituales, sino caminar una vida cristiana que honre y que glorifique al Señor. Entonces, en medio de este éxtasis, versículo 11, el apóstol Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, es como si fuera un gran lienzo, una gran sábana, que la atas de las cuatro puntas como una bolsa de esas que usan, no, porque es un ejemplo, hermano, las cigüeñas cuando transportan un bebé, que lo traen desde París, en un trapo así envuelto y amarradito encima, pero grande, muy grande. Entonces descendía algo así, un lienzo atado en las cuatro puntas, y era bajado a la tierra, en el cual, en este lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Pedro, como buen judío, buen cumplidor de la ley, o querer ser un buen cumplidor de la ley, le dice al Señor: no, Señor, no voy a matar y comer, porque yo no voy a comer ninguna cosa común o inmunda, nunca lo he hecho. Pero versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, y le dice la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro y los judíos en general tenían muy presente la ordenanza de la ley que regulaba cuáles animales eran considerados inmundos y cuáles eran considerados limpios o puros. Eso lo encuentran en Levíticos capítulo 11. Pero más allá de las consideraciones naturales o físicas de los propios animales, Dios quiso hacer una diferencia entre los israelitas y los pueblos paganos que los rodeaban. Y estas restricciones en la dieta de los israelitas ayudaba a preservarlos, ayudaba a preservar al pueblo de Dios, tanto por razones de salubridad, pero también para alejarlos de costumbres idolátricas que tenían otros pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, Dios estaba tratando con Pedro y le estaba rompiendo los esquemas. Y Pedro poco a poco estaba adquiriendo más sensibilidad a la guía del Señor, a la guía del Espíritu Santo. Habíamos visto cómo Pedro ahora está alojado en casa de Simón el curtidor. Y justamente un curtidor es alguien que trabaja con animales muertos. Y vemos que alguien que trabaja con animales muertos es alguien inmundo. Y Pedro estaba ahí, reposando en esa casa, alojado en esa casa. Pero ahora, un poco de tiempo atrás, Pedro también fue enviado junto con Juan a Samaria para ver lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe con los samaritanos, a quienes
a quienes los judíos pensaban que los samaritanos no eran dignos de la misma salvación que tenían los judíos. Pero ya Jesús había empezado a trabajar antes con los samaritanos, luego Felipe, luego Pedro y Juan. Pero ahora, Pedro será testigo del alcance de la salvación para aquellos que no eran judíos. Pedro mata y come. Eso me hace recordar un poco que para tener vida eterna, para entrar al reino de los cielos, es necesario morir a nuestra vida anterior y nacer a una nueva vida para ser incorporados, para ser nacidos de nuevo y poder formar parte de la familia de Dios. Entonces, en un sentido más literal de esta visión, de este lienzo grande, llena de todo tipo de cuadrúpedos, reptiles, aves de todo tipo, y como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Hechos 15, los creyentes cristianos en el nuevo pacto de la gracia, muertos a la ley por medio de la cruz de Jesús, ya no tendrían ninguna restricción en cuanto a qué animales se podían comer. En Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Y en Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida. El día de ayer el pastor Iván ha estado comentando en el mensaje de Gálatas acerca de este tema. Lo habló en forma introductoria al principio y al final, con respecto a las restricciones de la dieta y a las restricciones de comer sangre. Y al pastor Lucho también le preguntaron eso el domingo, en Preguntaré y me enseñarás, el domingo a las 5 de la tarde. Y se habla mucho acerca de esto, ¿no? De las restricciones con respecto a las comidas. Hay algunos grupos legalistas que se restringen en cuanto a qué puede un cristiano comer y qué no puede un cristiano comer. Y otros cristianos consideran que en el Señor, con la libertad que Cristo nos ha dado, ya salvos en Cristo, libres en la gracia, no tenemos restricciones con respecto a la dieta. Entonces hay toda una serie de discusiones con respecto a lo que se puede comer o no se puede comer. El pastor Lucho lo explicó claramente, que lo principal es que en nuestra libertad no hagamos tropezar a aquellos hermanos para los cuales es una dificultad. Siempre va a quedar como un tema interesante el tema de la sangrecita, ¿no? De la morcilla, el relleno, si es que realmente se puede comer eso. Hace muchos años, no me acuerdo si el año 99, hubo un desayuno de caballeros en Gracia, cuando estaba ahí en la Avenida La Paz. El pastor que se encargó de organizar ese desayuno de caballeros no fue el pastor Lucho, fue el pastor Carlos Germeyer. Y prepararon un desayuno pues formidable y unos tremendos sándwiches, estos tremendos sándwiches rellenos con morcilla, con sangrecita y con su camote frito y con su cebollita, el café, riquísimo el desayuno. Pero algunos cuantos hermanos que llegaron a ese desayuno se horrorizaron de que se sirviera sangrecita, ¿no? Y el pastor en ese momento dijo, no hay ningún problema con comer sangrecita. Bueno, hay muchos cristianos que comen y disfrutan la sangrecita bien cocinada, por supuesto, para que esté completamente libre de patógenos. Pero hay cristianos a quienes sí les choca. Entonces, por amor a los cristianos a los que sí les choca, entonces debemos cuidar, restringirnos los que sí nos gusta comer sangrecita. Bueno, no nos salgamos del tema. La explicación de esta visión que tiene Pedro se da en los versículos 28, lo vamos a seguir viendo ahorita que recorramos, en los versículos 28, 34 y 35, la verdadera explicación de la visión. Esta es una visión de una circunstancia simbólica, un lienzo con muchos animales adentro, animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, aves y todo tipo de animales. Pedro escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, yo no voy a comer, nunca he comido algo que sea común o inmundo. Y la voz del Señor le dice, Pedro, no llames común a lo que yo he santificado. Entonces, todo este tipo de animales representaban a todos, los animales limpios y los animales impuros. Es decir, representaban a los judíos y también representaban a los gentiles. Vamos a ver que el contexto nos va a mostrar eso, que este lienzo representa a los judíos y a los gentiles todos juntos y todos purificados por el Señor.
todos unidos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, comprados por medio de la sangre de Cristo y purificados por el Espíritu Santo de Dios. Y el hecho de que esta visión se repita 3 veces, las 3 veces tuvo Pedro la misma visión viendo el lienzo que bajaba, esto muestra un especial énfasis e importancia en lo que Dios quería que Pedro y la incipiente iglesia cristiana entendiera, que se empezaría a dar cumplimiento a la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, todos junto con los judíos, todos los demás pueblos de la tierra. Así que versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, notemos esto, el Espíritu le dice a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Notemos cómo el Espíritu Santo le habla a Pedro. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una fuerza eléctrica, no es una entidad inerte. El Espíritu Santo es una persona dentro de la deidad. Por eso es que el Espíritu Santo habla y le dice a Pedro, yo los he enviado. Es decir, no es una energía la que envía a estos hombres a que vayan donde Pedro, es Dios Espíritu Santo el que ha enviado a estos hombres, a los hombres de Cornelio, a que hablen con Pedro. Levántate pues, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro entiende esto. Dice el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es importante destacar que cuando una revelación de Dios se manifiesta a 2 partes, debe también ser confirmada a ambas partes. Dios le dijo a Cornelio, por medio de un ángel, que enviara hombres a buscar a Pedro. Pero Dios también, por medio del Espíritu Santo, le avisa a Pedro de que reciba a estos hombres. Y Pedro recibió la confirmación. La confirmación se da por ambos lados, ambas partes. Entonces, en el cristianismo hay que ser muy prudentes. Cuando alguien dice, el Señor me ha revelado. Si alguien dice, el Señor me ha revelado, podría ser que el Señor le haya revelado no una parte espiritual diferente a lo que ya está contenido en la Biblia, pero digamos, si el Señor me ha revelado que debo tomar este curso de acción, el Señor me ha revelado que debo tomar esta decisión, entonces el Señor confirmará por medio también de otras personas a las que Dios también les revele y que estemos todos unánimes en el mismo espíritu. Hay veces que ha habido hermanos que han visto a una hermana que les ha gustado y de repente este hermano se acercaba a la hermana y le decía, hermana, Dios me ha revelado que tú vas a ser mi idónea. Y la hermana pobrecita se ponía a llorar porque no le gustaba para nada el chico que se le manifestaba. Y después la chica llorando donde el pastor, el hermano tal me ha dicho que yo voy a ser su idónea, no me gusta. No. Entonces, bueno, la respuesta más sabia que podían recibir de parte de un pastor era, ahora tú ora y tú contéstale que tú vas a esperar a que el Espíritu Santo también te confirme a ti. Si él dice que el Espíritu Santo le ha revelado que tú eres su idónea, entonces que el Espíritu Santo te revele también a ti que tú eres su idónea. Entonces la chica le decía, ¿sabes qué? A mí el Espíritu Santo no me ha revelado, así que espérate hasta que el Espíritu Santo me revele. Y de repente algunos podrían quedarse 20, 30, 40 años esperando la confirmación que nunca llegaba. Por supuesto, ya cada uno hacía su vida después. También han habido casos de hermanos que le han dicho a la hermana, el Señor me ha mostrado que tú eres mi idónea. Y la otra le decía, pues a mí el Señor no me ha mostrado.
y de repente pasaban 6 meses, 10 meses o algo así, y el Señor sí le confirmaba a la hermana, y la hermana desarrollaba un amor, un cariño por el hombre, por el varón, y recibía una confirmación del Señor, se enamoraba, y entonces le decía, ahora a mí también el Señor me ha hablado, y sí, tú eres mi idóneo, tú eres mi idónea, y se juntaban, ¿no? Cada caso es particular, pero lo importante es esto, tener mucha prudencia cuando alguien te dice, el Señor me ha revelado, especialmente cuando líderes de organizaciones cristianas, líderes religiosos, dicen, Dios me ha revelado. Hay muchos grupos sectarios, muchas sectas que han tomado decisiones verticales, decisiones abusivas, con la excusa de decir, el Señor me ha revelado. Siempre el Señor revela por ambos lados. Ok, entonces, versículo 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, Pedro se va con ellos. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea. Llegaron desde Jope, caminaron hasta Cesarea, llegaron, versículo 24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Notemos, este detalle es importante, porque Cornelio no se queda él solo con la posibilidad de recibir lo que Pedro le va a decir de parte de Dios, sino que Cornelio también busca a sus parientes y a sus amigos más cercanos, porque si Cornelio tiene algo tan bueno de parte de Dios, entonces es importante que eso bueno lo comparta con aquellos a quienes puede llegar, lo cual es su entorno más cercano. Lo que nosotros hemos recibido tan bueno de parte del Señor, lo compartimos con nuestro entorno más cercano. El Señor nos da oportunidades continuamente para que lo hagamos así. Lo mejor que podía hacer Cornelio por sus amigos y familiares era llevarlos al Señor. Y eso es lo mejor que nosotros, cada uno de nosotros puede hacer por nuestros amigos y familiares. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto lo vemos en las Escrituras y es importante recalcarlo. Cuando Cornelio ve a Pedro, sabiendo que venía de parte de Dios, Cornelio se postra delante de Pedro, pero Pedro no lo permite ni lo acepta. Levántate, yo también soy un hombre como tú. Esto también sucedió en Apocalipsis con el apóstol Juan, cuando Juan fue sobrecogido con la tremenda visión del ángel que le estaba dando la revelación y se postra a los pies del ángel y el ángel le dice, mira, no me adores, no hagas eso, adora solamente a Dios, yo soy un siervo igual que tú. Si el día de hoy pudieran estar presentes Pedro, cualquier otro santo o la Virgen María y alguien se postrara delante de ellos, ¿qué crees que ellos dirían? Gracias por el gesto, o dirían, oye, un momentito, no me adores a mí no me rindas pleitesía, a mí no me traigas flores, a mí no me esto, a mí no lo otro, etc. ¿Qué creen que haría Pedro si viera a toda la multitud de personas celebrando el día de San Pedro, rindiéndole culto, llevándolo en andas, trasladándolo en botes y rindiéndole toda esta adoración y pleitesía? ¿Qué creen que haría Pedro con esas personas si Pedro les pudiera hablar? ¿Se los permitiría? Es muy clara la prohibición que está en la Biblia de cualquier tipo de acto de adoración, de culto, de devoción o veneración a cualquier ser humano o a cualquier ser celestial que no sea Dios. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Versículo 27, Hechos 10:27. Y hablando con él, Pedro con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y acá está la revelación que recibió Pedro por medio de este lienzo donde estaban todos los animales, y que Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come, no llames común o inmundo lo que yo he santificado. Entonces, Pedro siempre había guardado los preceptos de la religión judía y de las costumbres judías, y entre esos preceptos y costumbres se consideraban que los gentiles eran inmundos y que no podías tener ni siquiera contacto con un gentil. ¿Qué le ibas a dar la mano a un gentil? Y en el colmo del legalismo, los fariseos y escribas
cuando caminaban por la calle, si veían que pasaba algún gentil, se recogían las ropas, se estrechaban sus ropas, para que las ropas con el movimiento del viento ni siquiera rozaran con un gentil, porque eso para ellos era como contaminarse, y tendrían luego que pasar por ritos de purificación nuevamente para ingresar al templo. Pedro asoció la voz de la visión, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, con las circunstancias que ahora ve, con las circunstancias que se están dando. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. Todo ser humano es importante para Dios. Y esto muestra la madurez y discernimiento que está teniendo el apóstol Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. A través de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde la ley, a través de las escrituras y en el Nuevo Testamento, continuamente se nos dice que Dios no hace acepción de personas porque Dios es un Dios justo. Continúa Pedro, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. ¿Qué significa en toda nación? En todos los grupos humanos alrededor de la tierra. No importa el origen étnico. En toda nación, en toda raza, en toda lengua, en todo grupo étnico, Dios se agrada del que le teme y que hace justicia. Entonces, esto que dice Pedro echa por tierra de aquellos cuestionamientos que muchas veces hacen los incrédulos, que dicen que si la salvación es por medio de Jesús, entonces ¿qué sucederá con los pobres nativos en medio de África? Mi esposa me dice, siempre pones de ejemplo a los nativos en medio de África que nunca han oído de Jesús. Pero también suceder con los musulmanes, el mundo musulmán, que son varios millones, o los esquimales en el Ártico, o los aborígenes en Papúa Nueva Guinea, o las poblaciones originarias de las profundidades de las selvas de la Amazonía peruana, o de Brasil, o de Ecuador. ¿Qué sucede con esa gente? Pero, como habíamos comentado, Dios da oportunidad a todos los seres humanos. De una forma u otra, Dios provee la oportunidad a todo ser humano de que pueda acceder a ser salvos. Porque la única manera de que una persona pueda tener vida eterna es que Jesús haya pagado por sus pecados. Aún las personas del Antiguo Testamento que fallecieron, las personas temerosas de Dios pudieron ir al cielo después cuando Jesús pagó por sus pecados. Entonces, cuando una persona en cualquier época y cualquier lugar del mundo, con cualquier trasfondo cultural o religioso, si una persona es verdaderamente temerosa de Dios, sin duda alguna, Dios va a establecer los medios para alcanzar a esa persona y para que esa persona conozca la verdad del Evangelio, para que sea salva. Entonces, el versículo 36 sigue el apóstol Pedro explicándole a la multitud que estaba reunida en la casa de Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. El apóstol Pedro hace este énfasis, dice, nosotros somos testigos. Y tanto acá como en tantas partes que estamos viendo del libro de Hechos de los Apóstoles,
En muchos pasajes del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos dan una gran importancia al testimonio de los testigos oculares, de aquellos que vieron las cosas que sucedieron con sus propios ojos o que lo escucharon de parte de testigos de primera mano. Y esto nos ayuda a tener convicción y seguridad del carácter histórico, del carácter verídico, fidedigno y único de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos en las manos son documentos históricos, fidedignos, en los cuales podemos confiar totalmente cuando los leemos. A este Jesús, versículo 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Es curioso porque Jesús cuando resucitó con su cuerpo transformado y glorificado. Un cuerpo que mantenía características terrenales, porque permitió que lo palpen, hizo que vean sus llagas, mostrando las marcas de los clavos, pero sin embargo ya no tenía limitaciones físicas, porque los apóstoles estaban reunidos en un aposento cerrado y Jesús se les aparecía en el medio, o de pronto también desaparecía. Y aún comió con ellos, sin necesidad de comer, sin necesidad física de comer, podía disfrutar de comer con ellos. Y sigue hablando Pedro acerca de Jesús, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y esto es importante, porque Cornelio tenía conocimiento del Dios de Israel por las escrituras del Antiguo Testamento, por la ley y por los profetas. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso. Y Pedro le está indicando que todo lo que hablaban los profetas se referían a este Jesús, y que por medio de Él, los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje central y simple del Evangelio, que no tenemos por qué complicarlo. Juan 3:36, y por todas las escrituras, pero Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de fácil. ¿Por qué complicar el mensaje del Evangelio? Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y por todas las escrituras, por todo el Nuevo Testamento, el Evangelio al cual no debemos añadir ni predicarlo de manera diferente, la salvación por gracia. Pedro da este mensaje del Evangelio entonces a Cornelio y a todos los que estaban con él reunidos. Versículo 44, ya acercándonos hacia el final del capítulo. Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esta oportunidad, Pedro estaba predicando a todos los que estaban ahí reunidos con Cornelio, sus familiares, sus amigos, un grupo importante de personas, y el Espíritu Santo cae sobre estos gentiles mientras estaban oyendo el discurso de Pedro. Pedro les estaba anunciando las palabras del Evangelio, les estaba predicando acerca de Jesús, y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero esto es lo importante, que siendo Cornelio y su familia personas piadosas y temerosas de Dios, igual necesitaron escuchar las palabras del Evangelio para que fueran salvas. Oyeron y creyeron. Mientras escuchaban, oían y creían. Y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. La fe viene por el oír, dice en Romanos 10:17. Y que por fe una persona es salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, en Efesios 2:8. Así que podemos inducir que estas personas recibieron al Espíritu Santo, mientras estaban oyendo el Evangelio, recibieron al Espíritu Santo en ellos en el momento en que creyeron, pero también sobre ellos
cuando dice se manifestó y fue el Espíritu Santo derramado. Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y se sorprendieron los de la circuncisión, es decir, los creyentes judíos se sorprendieron de que sobre los gentiles, sobre los cochinos gentiles, sobre los inmundos gentiles, también pudiera ser derramado el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, si Dios no ha hecho diferencia entre ellos ni nosotros, podemos impedirles que sean bautizados en agua. Entonces vemos acá un cierto orden de las cosas. En este caso vemos creyentes, personas que están recibiendo el Evangelio, se les está predicando, y en el momento en el cual creen, en ese instante reciben el Espíritu Santo y también reciben el Espíritu Santo sobre ellos con manifestaciones muy lindas del Espíritu Santo. Y luego, después de que ya han creído y después de que ya han recibido el Espíritu Santo sobre ellos, luego fueron bautizados en agua. En otros casos, como en el caso de Pablo, primero tuvo su conversión, luego 3 días después vino Ananías, oró por él y recibió el Espíritu Santo, y luego después de eso fue bautizado. En el caso de los creyentes en Samaria, en el capítulo 8, primero creyeron, así, es decir, vino el Espíritu Santo a morar en ellos, se bautizaron en agua, y tiempo después fueron enviados Pedro y Juan, quienes impusieron sobre ellos las manos y recibieron el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, el orden de estos factores se vuelve relativo, no hay un orden obligatorio, no es que primero te conviertes, luego el bautismo en agua para que luego sea el bautismo en el Espíritu. Vemos personas que se convierten y luego reciben el bautismo en el Espíritu y luego reciben el bautismo en agua, pero todos al convertirse reciben al Espíritu Santo en ellos. Eso es lo principal, que no hagamos un parámetro con respecto a la manera en la que actúa el Espíritu Santo. En estos momentos, o en otros momentos, en el libro de Hechos, vimos cómo Pedro le había predicado a grandes multitudes. Después de Pentecostés, Pedro le predicó a una multitud y se añadieron como 5.000, se añadieron como 3.000, perdón, y luego, después de otro discurso más adelante, se añadieron más a la iglesia y en total ya eran como 5.000 dentro de la iglesia cristiana. Pero en este momento Dios tomó a Pedro y lo envió a otra ciudad, a Cesarea, y le predicó a una familia y a sus amistades, a un entorno mucho más pequeño. Y vemos que para Dios es tan importante una multitud de miles como una multitud o como un grupo más pequeño, y que Dios no hace acepción de personas. Cada alma salvada es muy importante para el Señor. No nos dejemos impresionar por los números, ni tampoco nos desanimemos por los números. El año 2003, a partir del año 2003, yo empecé a viajar a Huánuco junto con un grupo misionero que formamos en el Instituto Bíblico. Hicimos un primer viaje misionero a la ciudad de Huánuco, viajamos con mi esposa, Juan José bien chiquitito, tenía 6 meses, y en ese primer viaje misionero hicimos algunas actividades evangelísticas y fue muy lindo, y hubo muchas personas a las que alcanzamos e hicimos un primer estudio bíblico, vinieron 80 personas nuevas, y fue un evento muy bonito en ese momento. Y después semana a semana yo continué yendo y las reuniones cada vez bajaban de personas que llegaban. La primera semana hubieron 80, la siguiente semana hubieron 40, la otra semana hubieron 20, después venían un promedio de 10 personas cada semana que yo viajaba a Huánuco. Y después ya oramos y tomamos la decisión de quedarnos a radicar en Huánuco con mi esposa. Y había oportunidades en que yo iba al punto de reunión y hubo 1 o 2 veces que no llegó nadie. Y obviamente que esas circunstancias, cuando no llega nadie y haces un estudio bíblico, podrían desmoralizar. Pero gracias al Señor que continuamos yendo y siempre venían 5 personas, 10 personas, luego pudimos tener un local, venían 5 adultos, 20 niños, 5 adultos, 10 niños, y el Señor nos enseñó muchas veces a trabajar con números pequeños de creyentes, con la convicción de que cada ovejita es importante y que si el Señor te ha encomendado 5 ovejitas o 10 ovejitas, encárgate de esas personas, porque esas personas son en las cuales Dios ha centrado su atención. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo trabajó con 12 apóstoles y con esos 12 apóstoles después transformó el mundo.
Si nuestra iglesia tiene 100 miembros, gloria a Dios. Si nuestra iglesia tiene 300 miembros, gloria a Dios. Si nuestra iglesia crece y tiene 5.000 miembros, gloria a Dios. Pero si nuestra iglesia continúa con 100 miembros, gloria a Dios. Las personas que Dios quiere que estemos ahí siendo alimentadas. Muy bien, continuaremos la próxima semana con la siguiente sesión. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por hacernos testigos de las cosas maravillosas que hiciste a través de tu siervo Pedro. Gracias, Señor, por mostrarnos la forma en que le hablabas a él, la forma en que trataste con Cornelio, quien siendo un centurión romano, quien siendo un gentil, tú tuviste amor y misericordia para con él, y aparte de permitir que tuviera un corazón piadoso y temeroso de ti, tú enviaste a Pedro para que le predicara de tu Hijo Jesucristo y que de esa manera él pudiera tener salvación y vida eterna. Y así sabemos, Señor, que tú amas a cada ser humano sobre la tierra en toda época en la historia de la humanidad y aún en nuestros días, aún en todos aquellos lugares donde las personas aún no han sido alcanzadas, donde hay muchos lugares donde no se ha predicado tu palabra, el Evangelio de tu Hijo Jesús. Sabemos, Señor, que tú proveerás las maneras de llegar y dar oportunidad a todo ser humano por medio de que puedan desarrollar un corazón temeroso y piadoso en cualquier cultura, en cualquier lugar de la tierra. Tú no haces acepción de personas, como lo hiciste con Cornelio, como lo hiciste con el funcionario etíope, como lo hiciste con el rey Nabucodonosor de Babilonia, como lo hiciste con Darío de Persia, como lo hiciste con el pueblo, con la ciudad de Nínive, en la predicación de Jonás. Tú, Señor, siempre tienes misericordia para con todos los pueblos de la tierra. Y Padre, en estos tiempos difíciles, donde muchas personas alrededor del mundo están muriendo, te rogamos que más y más almas sean salvadas conociendo el perdón que tú ofreces a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Permítenos, Señor, también ser instrumentos para impactar a nuestra sociedad, para impactar a nuestra familia, para impactar a nuestros amigos, y te entregamos, Señor, las circunstancias que tú nos permites ahora a través de las redes sociales, pero, Señor, te rogamos tu misericordia para que pronto termine esta peste, esta enfermedad, esta pandemia, y que podamos continuar viviendo para tu gloria. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.